Hola, de nuevo estoy con ustedes, Alba Giraldo, con esta propuesta de cambio personal y hoy les traigo un tema muy importante acerca de las emociones para que descubramos que tú decides cómo quieres vivir tu vida. Así que vamos a empezar. Para entender un poco esto y cómo queremos vivir nuestra vida, pues vale la pena decir o hacernos una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de vivir? Y muchos podrán imaginarse tener éxito, cumplir metas, formar una familia, superarse espiritualmente, hacer el bien, estar balanceado en todos los aspectos, servir a otros, pero tal vez lo que todos estamos buscando y la respuesta final es llegar a ser felices. Pero ¿cómo entendiendo que esa felicidad es importante? ¿Por qué siempre estamos dando vueltas en círculos y no sabemos cómo encontrarla o cómo mantenerla? Es verdad y tenemos que entender que no todo el mundo es feliz todo el tiempo y que definitivamente tenemos que aceptar que hay personas que son más felices que otras. Entonces, muchos estudios acerca de la felicidad han demostrado que no es el dinero, no son los bienes materiales que uno tiene o los éxitos que uno alcanza que realmente se definen como, o los que tienen esto tienen la felicidad o alcanzan la felicidad. Realmente todas las respuestas van hacia un solo punto y es encontrar ese balance en la vida. Es tener esa calidad de vida en sus relaciones interpersonales. Es rodearse de gente positiva. Y casi siempre ahí radica lo que mucha gente llama felicidad. Pero felicidad también es el entender qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros amamos y cuánto vamos a amar. Si nosotros elegimos el nivel de felicidad, porque eso es así, la felicidad no es algo que viene y aparece en tu puerta o tú vas a la tienda de al lado y compras 10 gramos de felicidad, 15 gramos de felicidad, sino que se ha descubierto y cada vez se comprueba más que la felicidad es una decisión, es un deseo de vivir feliz, es algo que está dentro de nosotros. Pero lo que pasa es que todo el mundo busca la felicidad y parecemos como estos borrachitos que saben dónde viven y buscan su casa y nunca la encuentran. Lo mismo pasa con la felicidad. La felicidad está dentro de nosotros, pero siempre buscamos fuera lo que realmente tenemos dentro. Entonces, tendríamos que descubrir cómo es que vamos a tomar esa decisión de ser felices y dejar de esperar que la felicidad llegue con un golpe de suerte sin absolutamente hacer ningún cambio a nivel personal. Entonces, si usted decide ser feliz, tiene que aceptar que esa felicidad solo la va a encontrar dentro de usted. Pero tenemos que aceptar también que muchas veces nosotros somos expertos en sabotear las cosas y los cambios que queremos lograr. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con un instrumento que se va colando en nuestra vida todos los días, esa vocecita interna, ese diálogo interno. Si comprendemos entonces que alcanzar la felicidad es un estado de bienestar y de equilibrio, entonces tendríamos que intentar tener ese diálogo interno más sano y ser más poderoso, mover toda esa maquinaria a nivel cerebral. Y entonces tendríamos que crear una relación sana con nosotros mismos, conocernos nosotros mismos, dejar esas batallas insuperables con nuestro ser, dejar un poco la autocrítica, la autoexigencia y la autocompasión, que no hacen otra cosa que alejarnos más de ese objetivo final que todos estamos buscando. Si nosotros persistimos en tener ese diálogo interno de autocrítica, de negativismo, de no ver las cosas desde otro foco, entonces cada vez usted va a dejar entrar el negativismo y va a dejar de ser menos positivo.
Claro, el negativismo y el positivismo se han vuelto algo del diálogo común, pero realmente pocos entendemos o pocos buscamos cómo entender de verdad qué es negativismo, porque no es solamente un estado de ánimo, es todo una filosofía de vida que se ha involucrado y se ha metido en nuestra vida y en nuestro esquema sin nosotros darnos cuenta y hacen parte de esta película que vivimos día a día. Ese negativismo es como esa imagen de nosotros negativos, el nunca ver que los días pueden cambiar, siempre estamos aburridos con todo lo que intentamos. Y es allí cuando entonces tenemos que entender que así como descubrimos y queremos llegar a la felicidad, que es un estado, tenemos que encontrar también que hay emociones dentro de nosotros que muchas veces sabotean ese cambio. Pero para entender cuáles son esas emociones que sabotean ese cambio, nosotros tenemos que entender que es una emoción. Y la emoción no es otra cosa que una respuesta fisiológica y una adaptación a los estímulos que recibimos del medio ambiente. Y esos estímulos, ¿cómo pueden ser? A manera de recuerdo, a manera de un olor, un objeto que es importante para ti te trae una memoria. Entonces, los estímulos ocasionan esas emociones que van a proporcionar esa energía para vivir la vida, para resolver un problema, para rebotar después de alguna situación difícil. Y entonces allí es cuando las emociones cobran un papel muy importante en esa búsqueda de balance y en ese objetivo final que es la felicidad. Las emociones se convierten en ese impulsor, en ese motor que te va a llevar a culminar metas, objetivos, aquellos planes que tenemos a futuro. Pero ¿por qué tenemos que ver que en cantidad de emociones que hay las emociones del optimismo, de sonreír, de reír, de ser benevolente con los demás, de tener esa capacidad de perdón, casi siempre nuestro, nuestro reproche interior nos lleva a estas 4 emociones? No voy a decir que se presentan las 4 al mismo tiempo, no voy a decir que son las únicas que tenemos, pero sí cuando nosotros estamos un poquito estancados en este progreso, en este cambio personal. Si hacemos una evaluación honesta con nosotros mismos, vamos a ver que en algún lugar, en algún rincón de nuestro ser, de nuestras decisiones, de nuestra manera como nos comportamos, existe el miedo, un miedo constante a intentar cosas nuevas, a resolver problemas, o esa tristeza que ya no es una reacción normal a una situación que a veces pasa en la vida, sino que se hace una tristeza eterna. Y entonces respondemos desde la tristeza y no vemos soluciones y entonces viene el pesimismo y viene el no poder. O la otra emoción que es la rabia a no superar alguna frustración de la vida, a algo que nos hicieron, y luego junto a la rabia viene el rencor, ese no poder perdonar, no poder perdonar al otro, no podernos perdonar a nosotros mismos por fallar. Y allí en todo este revuelto de estas emociones que generan otras más, es que nosotros nos vemos estancados en llegar a ese objetivo final, que es la felicidad. Pero hay que entender muy bien que las emociones sean muy positivas y muy buenas, como también otras pueden ser muy tristes y lo pueden deprimir, no entran a nuestro cuerpo directamente, sino que siempre indirectamente están conectadas con una respuesta en nuestro cuerpo. ¿Y cómo sucede eso? Pues nosotros, dentro de muchos, porque vamos a decir, todo pasa, todo empieza a desarrollarse en lo que nosotros llamamos el sistema límbico, que está en medio de su cerebro, y allí hay una cantidad de factores, por decirlo algo, es
es un centro de control y hay varias personas manejando esas cosas que nos entran del medio ambiente, repartiéndolas, y hay otros encargados de decir, bueno, estamos en peligro, estamos tristes, estamos de tal manera y tenemos que responder de esta manera. Y allí se distribuyen las funciones al sistema nervioso, y del sistema nervioso central se siguen distribuyendo funciones, y entonces hay que ver en qué situación está el cuerpo para ver cómo reaccionamos. Por eso es que esta manera como nosotros interpretamos la realidad, esos esquemas que creamos, ese guión que tenemos para vivir nuestra vida, que en muchos casos se llaman modelos mentales, tenemos que ver que altamente están relacionados cómo vemos la vida y también cómo nos sentimos, porque todo esto afecta a nuestro ser físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Entonces, entendamos muy bien la diferencia que hay en pensar que yo no puedo y se quedó, pero resulta que lo que uno piensa se vuelve emoción. Mira la diferencia en pensar que yo no puedo a sentir que yo no puedo. Tenemos que comprender que los pensamientos y las palabras se quedan allí en nuestra mente, que el cerebro no camina parte del cuerpo, sino que es una parte integral. Nosotros somos seres holísticos, integrados totalmente, conexión total. Entonces los pensamientos se van a convertir en emociones y las emociones se van a convertir en realidades. Es así como lo que pensamos y sentimos se materializa y genera reacciones en nuestro cuerpo, y también cambia la manera como nosotros vemos la vida. Entonces hay respuestas normales a situaciones determinadas, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo. Es normal que usted a veces se sienta triste, se sienta deprimido, pero el conflicto viene cuando esa emoción negativa o esa frustración del momento se convierte en algo de nuestro diario vivir, cuando nosotros no tenemos a veces la capacidad de procesar nuestros duelos, sino que nos ocultamos o nos aislamos del mundo, o algunas personas no vuelven a hablar de sus duelos, pero la emoción está dentro. Cuando no se procesan estos duelos adecuadamente y se hace que esta tristeza y el dolor sea eterno, cuando las cosas son eternas y tienen la misma respuesta y es un ciclo repetitivo, es cuando vienen los problemas. Entonces tienes que ver que tus pensamientos siempre determinarán si crearás un mundo de posibilidades o si crearás un mundo de limitaciones. Es allí donde tenemos que hacer el paro. Y si todos nosotros estamos trabajando con esta fuerza de cambio personal, cada vez, cada día, tenemos que ser más conscientes, tenemos que grabarnos este mensaje. Los cambios empiezan en uno y terminan en uno. La manera como nosotros percibimos el mundo va a determinar cómo nosotros vamos a ver esas posibilidades al cambio, o sencillamente nos vamos a dar por vencidos. Todos los seres humanos tenemos un diálogo interior. Esa es la verdad, esa vocecilla que dice, mira, no lo hagas, no está bien, no lo intentes. Es verdad que ese diálogo interior debía de ser más positivo y más amable con nosotros mismos. Desafortunadamente el diálogo interior no siempre es amable. Tendemos siempre a autocriticarnos, a juzgar al otro, a no ver las cosas buenas que hacemos. A veces nos referimos con rabia y con desesperación, y cuando ese diálogo es constante y diario, nosotros no podemos intentar hacer las cosas de una manera diferente. Entonces es así como nosotros poco a poco con ese diálogo vamos fortaleciendo eslabones de una cadena de hierro muy, muy fuerte.
de un pensamiento negativo, más otro pensamiento negativo, pensamientos que a veces se traducen en no soy capaz de hacer las cosas, yo no puedo, voy a fallar, y toda esta cantidad de pensamientos irreflexivos, irracionales que hemos visto en algunos otros talleres. Así es como nosotros vamos creando este modelo mental. Desafortunadamente estamos creando un modelo mental con una cadena muy fuerte, no de pensamientos positivos de tú puedes. Es verdad que uno no puede ser positivo todos los días, pero esa actitud frente a la vida que dice, hoy las cosas no salieron bien, tal vez mañana. Hoy tengo un problema, no encuentro una solución, voy a salir a respirar y voy a tratar de hacer un esquema diferente. Y cuando esta cadena se va volviendo tan fuerte y ese diálogo negativo se convierte en un pensamiento automático, ya no solamente se vuelve un pensamiento automático negativo, sino automático además porque se hace parte de nosotros. No necesitamos tener un gran estímulo para llamarlo. Esa cadena de pensamientos negativos, automáticos, ese diálogo dañino, va a determinar cómo nosotros vamos a reaccionar frente a la vida. Los pensamientos automáticos negativos es importante entenderlos porque es una manera errónea de cómo nuestro cerebro entiende los mensajes. Estos pensamientos automáticos están llegando, están muchas veces con esa información que recibimos del medio ambiente. Muchas cosas son buenas, pero otras no son tan buenas. Y cuando la mayoría de las cosas que tenemos en nuestro esquema de cómo vivimos nuestra vida son cosas no muy positivas, pues muchas veces la interpretación de la realidad nos va a confundir. Entonces los pensamientos automáticos negativos son ideas dañinas que se meten a nuestra cabeza y que están allí y son emociones que son peligrosas y perturbadoras porque no nos dejan ver la realidad con un equilibrio y una forma balanceada. Los pensamientos negativos siempre van a sabotear lo mejor que hay en nosotros. Acaban creando mucha inseguridad, no nos dejan ver el mundo con unos lentes más amables, crean ansiedad, crean rabia, crean resentimientos, porque esa vocecita está repite y repite y repite. Los pensamientos automáticos negativos pueden ser tan habituales, hacer parte de nuestro esquema que se van estableciendo en nuestra vida sin darnos cuenta que allí están y sin darnos cuenta determinan cómo es nuestro comportamiento. A veces entran tan suavemente que es muy difícil percatarse de que están allí. Es como una receta perfecta en nuestro cerebro que nosotros ni los cuestionamos ni nos damos cuenta que existen. Son irracionales, son a veces hasta ridículos, pero nosotros nunca paramos a cuestionarlos, entonces nos lo creemos, como esta caricatura. Buenos días, me presento, soy un pensamiento recurrente y lo voy a acompañar todo el día. Son tan poderosos y cogen tanta fuerza en nuestra vida que actuamos automáticamente sin parar, sin pensar, sin sentir. Son mensajes específicos, suelen ser repetitivos, recurrentes en nuestro discurso. El yo no lo intento, le tengo miedo a las alturas, le tengo miedo a la gente, no quiero manejar por esta calle porque esta calle me da mala suerte. Son ridículos a veces, pero no los creemos porque están grabados y son frases cortas. ¿Y cómo vienen? Por alguna vivencia que tuvimos y vienen en forma de recuerdos, de suposiciones, de autorreproche. Muchas veces tenemos una reconstrucción de un suceso pasado y ahí está la vocecita. No debía haber hecho esto, debía haber hecho lo otro. También viene por algo que va a pasar y entonces nos creemos y tenemos el complejo del adivino y siempre estamos pensando que las cosas no van a salir bien. Siempre me salen las cosas mal. Muchas veces también se tiende a tener esa manera de
de tener culpabilidad por todo. Y estamos con esa vocecita diciendo, debimos de haber hecho esto, debí haber dicho esto. Y allí, ese discurso constante, esa manera de ver la vida, pues es que determina nuestros esquemas. Son automáticos porque nunca paramos y decimos, oye, esto está como ridículo, esto no es verdad. No, simplemente no tienen lógica, pero los damos por hecho. Es tanto que los damos por hecho que si nosotros hiciéramos un alto en el camino y paráramos y viéramos de dónde viene la lógica, tal como algo tan simple como aquellas personas que están completamente seguras de que levantarse de la cama con el pie izquierdo significa que van a tener un pésimo día y es mala suerte. No hay un solo libro que lo compruebe, no hay una teoría, no hay un estudio que diga que las personas que se levantan de la cama con el pie izquierdo les va a ir mal. Pero se han vuelto parte de este diálogo de todos los días, de estos esquemas que traemos, de estos modelos mentales, que los hacemos parte de la vida. No los cuestionamos y los damos por hecho. ¿Sí? Un pensamiento automático negativo es tal como esta caricatura que les estoy presentando. Sabemos que es ridículo, suena ridículo, pero aunque no tienen lógica, no podemos pelearnos contra eso. Por eso dice, ¿me corto las venas o me las dejo largas? Es ridículo, pero así son los pensamientos automáticos negativos determinando cómo vamos a vivir nuestra vida. De nuevo llegamos a este punto. Bien, si ya estamos entendiendo que ese diálogo interno hace daño, que ese diálogo interno viene por esa manera de pensar, que es una vocecita repetitiva y que se vuelve en un pensamiento negativo automático. Bien, ya sabemos, entendemos que eso no es bueno, que no nos deja ver la vida de una manera diferente y que no nos da buenos esquemas para resolver problemas. Entonces tenemos que entender cómo nos vamos a liberar de eso. Porque es que la fórmula matemática no es tan fácil como qué negativo que eres, sé más positivo. Y usted va hoy a ser positivo porque se levantó positivo. Es un buen comienzo, eso sí. Pero cuando uno viene practicando tantos años de nuestra vida, reforzar esa parte negativa y crear estas inseguridades y estos miedos, pues la cosa no es tan fácil. Toca invertir la misma cantidad de tiempo, toca ser consciente, toca parar, toca hacer un ejercicio para decir, hey, para que es que aquí puedo emplear otra fórmula. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, vamos a identificar esos pensamientos negativos. ¿Dónde? El mejor recurso para identificarlos, mira dentro de ti, mira tu vida. Para poder combatir esos pensamientos negativos, entonces cuando miramos nuestra vida, vamos a decir, bueno, ¿qué son las cosas que he logrado? Y yo le aseguro que por más que usted se proponga no encontrar nada, siempre va a encontrar que ha logrado muchísimas cosas buenas para usted, terminar sus estudios, formar una familia, encontrar un trabajo, seguir hacia adelante, ayudar a alguien que lo necesita, en fin, cantidad de cosas. ¿Cómo ha sobrevivido usted los problemas? Porque usted puede hoy tener 20, 30, 15, 50, 60, los años que tenga. Y seguro en algún momento usted ha tenido una dificultad y seguro en algún momento usted ha sobrevivido a esa dificultad. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cuál fue su estrategia? ¿Quién eres hoy? Y dése cuenta que usted no es la misma persona de hace 20 años o 15 años. Porque nosotros nos transformamos y así como nos vamos transformando, la vida se va transformando porque nada se queda igual. Y allí usted puede de pronto contestar, ¿cómo me defino? ¿Quién soy yo? De esa manera podríamos entender, ¿me amo o no me amo? Y usted tiene que llegar al final de toda esta conclusión. Que para llegar a eso que nosotros queremos llegar, que es felicidad, tenemos que comprender qué son las emociones, porque entonces cómo están vinculadas con los pensamientos, cómo esos pensamientos se vuelven una emoción, cómo se vuelven un hábito y cómo se vuelven parte de nuestra vida. Pero para llegar a todo eso, todo radica en ese conocimiento a nivel personal.
Y después de que usted conozca la respuesta más importante a todos los cuestionamientos que puede tener es cómo usted se ama, se respeta y cultiva el amor día a día por usted mismo para poder hacer todos estos cambios y también para poder dar eso a los demás. Entonces, el mejor ejercicio, como siempre, es traduce ese pensamiento pesimista y negativo por un pensamiento más amable. Haga un alto en el camino y piense, rétese, ¿qué está pasando conmigo? ¿Estoy usando ese esquema antiguo y pesimista de no puedo, de sabotearme los cambios, de sacar el pero y la disculpa para hacer el cambio? Cuando usted haga ese alto en el camino, vea qué es lo que va detrás de la historia. ¿Está el miedo? ¿El miedo a atreverse a algo nuevo? ¿El miedo a romper el esquema? ¿El miedo a decir, este guión de esta película, como yo la estoy viviendo, no me gusta, voy a hacer una nueva? Cultive y adopte una nueva manera de vivir su vida. De una vez por todas, acepte que usted controla lo que entra y sale de usted. Usted acepta recibir cosas buenas, buena energía, buenas vibraciones. Acepta ir, cultivarse y aprender acerca de todo esto. Y de la misma manera, niega que entre más negativismo, más tristeza, más información que hace daño. De esta manera es que vamos empezando a dejar de atrás ese viejo esquema mental. Aprende a practicar técnicas de respiración para liberar ansiedad y frustración. ¿Por qué? Porque la ansiedad y la frustración están acompañadas de esos viejos esquemas. Pero si usted dice conscientemente, voy a tomar una respiración profunda para decirle a mi cuerpo que se calme, que vamos a tomar 2 minutos para no reaccionar de la misma manera. Cuando usted toma respiraciones profundas, le da tiempo al cerebro que cambie un poquito el foco y que se readapte. Cuando se toma respiraciones profundas, su corazón no se acelera, como se acelera siempre que tiene miedo, frustración, rabia, rencor, sino que dice, ok, vamos a tomar las cosas de una manera diferente. Empieza usted a reeducar su cuerpo, su manera de ver la vida. Una vez que usted haya identificado ese pensamiento negativo, que es automático, vea su historia y cree frases positivas. Acompáñese de algo que lo ayude a pelear ese negativismo. Si es necesario y si las frases son buenas y lo estimulan, póngalas en su mesita de noche cada día que se levanta, en el baño, en el carro, en su trabajo, de tal manera que usted además de pensarlo, lo ve, lo dice, lo repite, lo huele, siente este cambio total, porque el compromiso tiene que ser total. A veces a algunas personas les sirve crear un diario. ¿Por qué? Porque ven el diario de la semana y dicen, pues resulta que el lunes viví mi vida mejor, me salió bien, me sonrieron. Y el miércoles cuando uno se siente muy bien dice, pero ¿qué fue lo que hice el lunes? Que todo iba tan bien. Y a veces este recordar. Ese es el tipo de diario que yo les recomiendo para hacer los cambios, porque también en diarios hay muchos diarios, hay diarios en que la gente se desahoga y solo cuenta tristezas, pero también puede haber diarios de esas historias de nosotros mismos, de cuando hemos sido capaces de combatir estas malas situaciones, cuando los días son mejores. Pase tiempo con usted mismo. ¿Por qué pase tiempo con usted mismo? Porque a través de nuestra vida, muchos de nuestros esquemas mentales, nuestro guión, nuestra película, está siempre caracterizada por mirar hacia afuera de nosotros, por preocuparnos por los demás, por preocuparnos qué piensan de nosotros, cómo complacemos a los otros. Y poquito a poquito nos vamos desprendiendo de nuestro propio ser. Y podemos decir y describir mejor a los otros que a nosotros mismos. Haga ejercicio porque el ejercicio le va a ayudar a crear todas estas hormonas de felicidad, a mantenerlo físicamente bien, activo. Y cuando usted se siente bien físicamente, pues usted entonces hace todo este cambio general y eso también ayuda a reforzar
la manera positiva como usted quiere ver su vida. Únase a personas que le cultiven superación, que lo hagan sentir bien, que lo hagan reírse. ¿Cuándo fue la última vez que usted se echó una carcajada bien fuerte, que se rió hasta que le dolía el estómago? Piénselo, haga un alto en el camino. ¿Cuáles son esas personas que le inyectan energía? Y vea quiénes son esas personas que a veces consumen, drenan toda su energía. Porque en este proceso de cambio, pues tenemos que buscar a alguien que soporte, grupos que soporten este cambio o que estén en la misma jugada. Porque así toda esta fuerza nos va a ayudar a nuestro interior. Es tiempo de creer en ti mismo y practicarlo. Aprende, como siempre les digo, a conocerse a sí mismo porque lleva mucho conociendo a los demás y complaciéndolos, como les decía anteriormente. Aprenda a amarse, a protegerse, a apachucharse. Aprenda a aceptarse, a valorarse. Y cuando usted aprenda a valorarse, también acepte las cosas positivas que le dicen los otros. Porque muchas veces ese diálogo negativo nos lleva a un punto en donde no podemos aceptar las cosas buenas que hacemos o las cosas positivas que tenemos. Si nos dan un complemento, decimos, ay, ¿tú por qué me quieres? Si nos dicen algo malo, corremos al espejo a ver si es verdad. Todo son el pensamiento negativo y ese diálogo interno negativo nos lleva a reaccionar de maneras diferentes, pero cuando las cosas positivas vienen a nosotros, nos cuesta a veces aceptarlo. Aprenda también, así como usted da, a recibir el complemento, el apoyo. Así, con esto, usted también le da valor a su ser. Cultive la espiritualidad, y no le estoy hablando de espiritualidad de religión. Todo mundo percibe a ese ser de luz de una manera diferente. Si usted está viendo que la espiritualidad es la que le tiene que dar esa sensación de paz, de tranquilidad, si su espiritualidad y usted encuentra esa paz y esa armonía caminando descalzo en el jardín de su casa, hágalo. Practique esos momentos de silencio, de encuentro con usted mismo. Descubra que dentro de usted están todas las herramientas para este cambio. Deje de pedirle al vecino lo que usted tiene hace tanto tiempo dentro de usted. Creer en usted es una muy buena inversión. Al creer en usted, te das la oportunidad de conocerte y amarte más. Es la oportunidad de crecer y moverse hacia adelante. Al parar esos pensamientos dañinos que son cancerígenos, dejamos de estar estancados y entonces nos movemos hacia adelante. Recuerde que los cambios personales y la alegría es contagiosa y se transmite. Así que si usted quiere hacer cambios a nivel de familia o amigos, empiece por usted, porque le digo que esto se contagia y se pega. Si tomas control de tus pensamientos, vas a tener control de tus emociones. Y si tú controlas tus emociones, también vas a controlar tus hábitos. Y de tal manera que usted va a tener ese equilibrio emocional y físico. Así que anímese a invertir en usted. Y una vez más les digo, no sean víctimas, sean agentes activos de su cambio. Y con esto doy por terminada la información que les tenía para el día de hoy. Gracias por apoyar estos videos. Si a usted le gustó, déles un like, que es el dedito hacia arriba. Suscríbase al canal para que cada vez que yo haga un video le llegue la notificación. Espero verlos pronto. Gracias a todas las personas que nos acompañan cada vez en los talleres de Salud en Acción. Gracias a los que están participando en los grupos de apoyo. Y bueno, nos vemos pronto y recuerde, no sea víctima, sea un agente activo de su cambio.